Hola, muy buenas tardes a todos, bendiciones. Hoy junto con la compañera Darianis Julieta Acosta Montero y quienes hablan, Fabiana Lucía Romero Contreras, docentes investigadoras de la Universidad de La Guajira, sede Villanueva. Venimos a compartir con cada uno de ustedes la temática de una investigación la cual se titula Sexting en adolescentes de los municipios del sur de La Guajira, Colombia. Dicha investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, la cual buscó identificar algunas situaciones relacionadas con la problemática del sexting con los adolescentes y con sus familias. Cabe resaltar que este estudio surge más que todo a partir de la necesidad del entorno, con problemas relacionados a este tipo de práctica que es el sexting, como el envío de fotografías, imágenes, mensajes, videos en materia de pornografía, la cual ha afectado gravemente a la población de adolescentes, así también como a las familias. Ahora, haciendo énfasis en cuanto al problema y siguiendo este mismo orden de ideas, se toman dos elementos claves para la reflexión. El primer elemento tiene que ver con el impacto psicosocial de los adolescentes y el segundo tiene que ver en cuanto a las estadísticas tanto a nivel global como en Colombia. En cuanto al impacto psicosocial de los adolescentes, el sexting puede generar graves conflictos entre adolescentes y sus familias, llevando a consecuencias como la depresión, el aislamiento, la vergüenza, la intimidación, deterioro en las familias, incluso hasta intentos de suicidio. Asimismo, también la difusión no consentida de contenido íntimo puede afectar gravemente la salud mental y la estabilidad emocional de los jóvenes. Entonces, como pueden ver, el sexting es una práctica tan íntima y vulnerable que puede traer consecuencias devastadoras en la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes. Este es un problema que no solamente afecta y se ve en el contexto local, sino también muchísimo a nivel mundial. Ahora, pasando en cuanto a las estadísticas en relación a estas prácticas, estudios globales indican que alrededor del 15 al 25% de los adolescentes han practicado sexting. En cuanto a Colombia, según datos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cerca del 20% de menores han sido víctimas de difusión por contenido sexual íntimo. Como pueden ver, esta es una problemática creciente que exige atención urgente, comenzando desde la educación, la familia, pero sobre todo el Estado. Esta es una situación que conlleva a que el Estado y los gobiernos tengan que ponerse a pensar en implementar algunas políticas públicas o programas que puedan generarse para poder minimizarse esta situación problema. En cuanto al Estado y los gobiernos, es importante implementar políticas públicas de prevención que vayan enfocadas u orientadas al uso seguro de las tecnologías. También se considera importante incluir una educación digital y emocional en los colegios, en las instituciones educativas desde edades muy tempranas. También se considera importante fortalecer las leyes sobre protección de datos y delitos cibernéticos, asegurando sanciones cuando ésta se vulnera la intimidad de menores. Y finalmente también es importante brindar acceso a servicios psicológicos gratuitos para todas las víctimas que las necesiten. En cuanto a la familia, el mantener una comunicación abierta y sin juicio con sus hijos es muy importante, además de enseñarles el valor del autocuidado, el consentimiento y el respeto hacia la privacidad. Y por último, debemos de estar atentos a todos esos cambios emocionales y conductuales que los adolescentes o los jóvenes pueden experimentar. En cuanto a los objetivos de la investigación, como objetivo general se tiene develar las formas de práctica del sexting en los adolescentes de los municipios del sur de La Guajira, Colombia. En cuanto a objetivos específicos, como primer punto se tiene caracterizar la vivencia de los adolescentes en los municipios del sur de La Guajira, Colombia, al recibir o enviar mensajes, fotos o videos de índole sexual. Como segundo se tiene comprender las razones de los adolescentes para practicar el sexting. Tercero, interpretar el significado que le atribuyen los adolescentes a la práctica del sexting. Y cuarto, como objetivo propositivo se tiene diseñar estrategias de fortalecimiento para la intervención tanto para los adolescentes como las familias en aras de prevenir y orientar el sexting en los municipios del sur de La Guajira, Colombia. En cuanto en materia de antecedentes, se tuvo en cuenta alrededor de 30 a 35 investigaciones, todos estos extraídos de libros, artículos, capítulos de libros, revistas, incluso hasta el repositorio de la Universidad de La Guajira, utilizando también los diferentes tipos de plataformas como Google Académico, Scopus, Cielo, entre otras plataformas. Entonces, con base a esto se tuvo en cuenta 3 referentes teóricos, los cuales fueron Checor y Paucara, Forero Vargas y Romero.
Además, estos coinciden de que el sexting es una práctica común entre adolescentes, es decir, entre jóvenes, y que conlleva sus riesgos emocionales y psicosociales. Además, también destacan la presión social, la falta de conciencia sobre sus consecuencias y la urgente necesidad de una educación sexual y digital responsable. Continuando con el desarrollo de la investigación, se explicará lo correspondiente a los aspectos metodológicos, ya estando citados en el tercer momento de la investigación. La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, diseñado bajo el método etnográfico según los autores Hernández, Fernández y Batista. La población que se seleccionó son los adolescentes de 4 municipios del sur de La Guajira, donde según el censo del DANE sería un aproximado de 197 adolescentes en el municipio de Las Aguas del Pilar, 1.310 en el municipio de Urumita, 3.509 en Villanueva y 843 adolescentes aproximadamente en el municipio del Molino. La muestra que se seleccionó es de tipo intencional, según los autores Hernández, Fernández y Batista del año 2013, la cual fue seleccionada a criterio propio de las investigadoras. Es decir, se seleccionaron adolescentes que tuvieran algún tipo de antecedentes o de relación con la temática en estudio, en este caso el sexting. Fueron 3 adolescentes los informantes claves seleccionados, para lo cual se organizó un consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Es un documento donde los padres de familia nos autorizan esa interacción, esa indagación del problema con los adolescentes. Claro, a través de este documento también a ellos se les garantiza la protección de la identidad, tanto la de los adolescentes como la de los adultos padres de familia que colaboraron con la investigación. La técnica que se utilizó fue la observación no participante y también la entrevista a profundidad. De la misma manera se construyó un instrumento tipo cuestionario libre. Ahora pues, se procede a presentar los resultados de la investigación por propósitos. De acuerdo al primer propósito, basado en caracterizar las vivencias de los adolescentes al recibir, enviar mensajes, fotos, videos, estos de índole sexual en los municipios del sur de La Guajira, de este propósito se pudo concluir que muchos adolescentes han recibido o enviado contenido sexual, lo cual forma parte de sus vivencias digitales cotidianas, pero también genera ansiedad, miedo y conflictos familiares. Por ello se recomienda implementar programas educativos que aborden lo que es la salud digital y el respeto por la intimidad desde edades muy tempranas. En cuanto al segundo propósito, que se basa en comprender las razones de los adolescentes para practicar el sexting, de este se pudo concluir que las razones principales para esta práctica están relacionadas con la presión de grupo, la curiosidad sexual, la necesidad de aceptación y también las relaciones afectivas virtuales. Por ello se deja como recomendación el trabajar con los padres, con los docentes, esto con el fin de poder identificar cuáles son esas señales de riesgo y también de la misma manera brindar ese acompañamiento a los adolescentes con mucha empatía. El tercer propósito está basado en interpretar el significado que se le atribuyen a esta práctica a los adolescentes en cuanto a lo que son los municipios del sur de La Guajira, de lo cual se pudo concluir que el sexting es visto como una forma de expresión o de confianza, aunque también algunos lo asocian con riesgo, vergüenza y arrepentimiento. Por ello se recomienda crear esos espacios de diálogos en las escuelas, en las comunidades, donde los adolescentes puedan reflexionar sobre cuál es ese significado del sexting, pero sobre todo puedan reflexionar sobre las consecuencias de esta práctica. En la mencionada investigación se tuvieron muy en cuenta diferentes referencias bibliográficas, como la de Alonso 2017 titulada Evaluación del fenómeno del sexting y de los riesgos emergentes de la red en adolescentes de la provincia de Urense. La investigación también de la Asociación Colombiana de Universidades en el año 2017. Y bueno, entre otras que también fueron objetivamente importantes para la expuesta investigación. Queremos dejar en mente que la investigación se asemeja a los largos meses de gestación,
y la solución del problema al día del nacimiento. Investigar un problema es resolverlo. Muchas gracias.